Listo, entonces seguimos con nuestro estudio del profeta Isaías y vamos a empezar esta noche con el capítulo 53, Isaías, el capítulo 53. Ayer o la última clase, habíamos terminado en que la sangre de Cristo como que llegaba a todo el mundo. Eso estaba por el versículo 15 del capítulo 52, y hoy entonces entramos al capítulo 53 con el capítulo del siervo de Jehová también, aunque ya hemos tenido varios capítulos que hablan del siervo de Jehová. Este no sería el primer capítulo del siervo de Jehová. Entonces empecemos leyendo. Dice: ¿quién creyó a nuestro dicho? Y el brazo de Jehová sobre quien se ha manifestado subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, y sin parecer tanto que le deseemos. Entonces el versículo 2 se puede, comparar con el versículo 14 del capítulo 52, porque habla como de que él quedó desfigurado, ¿cierto? De que el Señor quedó sin hermosura. Como dice ahí el 2, subirá como renuevo delante de él, no hay parecer en él ni hermosura. Entonces, y en el versículo 14 del capítulo 52 también dice: fue desfigurado a los hombres su hermosura, su parecer y su hermosura, tanto que le deseemos. O sea, no era un personaje, o Jesucristo no es un personaje para desear, pues un personaje tan poderoso, tan glorioso como para desear, sino que aquí más bien se le nota como alguien que la gente no lo va a mirar, porque es una persona que todo lo contrario, murió clavado en una cruz y murió pues como un delincuente. En el versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en flaqueza, y como que escondimos de él el rostro, menospreciado y no le estimamos. Sigue pues como con esa misma idea de un Salvador menospreciado, desechado, en dolores, todo eso. El versículo 4 dice: ciertamente nuestras enfermedades él las llevó, y él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos a él por azotado, herido y abatido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga hubo cura para nosotros. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová traspuso en él el pecado de todos nosotros. Desde el versículo 4 al versículo 6 habla pues de la redención. Del versículo 4 al 6 habla de la redención y de la expiación, de la expiación. Esta expiación no solo en el sentido de redención, que es comprar, sino también en el sentido de su sangre derramada, dice por todos nosotros. Cuando dice todos nosotros nos perdimos como ovejas, la pregunta sería: ¿cuál es todos nosotros? ¿Quién es todos nosotros? Porque hay gente que piensa que todos nosotros es como todos los cristianos. Todos los cristianos nos perdimos como ovejas, y no todo el mundo. Pero si nosotros vamos a Romanos capítulo 3, el versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno solo, ni aún solo uno. No hay quien entienda, no hay quien busque. Todos se apartaron del camino de la justicia, a uno se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay aún uno solo. Entonces ese uno solo de Romanos capítulo 3 y ese todos de Romanos capítulo 3 debe ser toda la humanidad, todos los hombres, porque está hablando de todos se apartaron. Entonces, si vamos a relacionar Romanos capítulo 3 con Isaías capítulo 53, el todo sería toda
10 al 12. Entonces ahí tendríamos nosotros, o podríamos hablar de una expiación, si vamos a comparar Romanos 3, del 10 al 12, con Isaías 53, aquí más que todo el versículo 6, entonces podemos hablar de una expiación ilimitada. Ilimitada quiere decir que la sangre es efectiva, o sea, es efectiva sobre cualquier persona de la humanidad que quiera llegar a Cristo, y que Jesucristo murió por todos los hombres, no solamente por todos los cristianos. También ese versículo se puede comparar con 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Versículo 22 al 25. En 1 Pedro 2, del 22 al 25 dice: el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, el cual maldiciéndole no tornaba a maldecir, y cuando padecía no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga justamente. Él mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, viviésemos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Y si miramos Isaías 53, nuevamente dice: todos nosotros nos perdimos como ovejas. Y si vosotros eras como ovejas descarriadas, mas ahora sois ya convertidos en el pastor y obispo de vuestras almas. O sea que anteriormente, antes de ser cristianos, estábamos en la misma condición de todos los hombres como ovejas descarriadas. Entonces podemos volver a pensar en una expiación ilimitada, porque fuimos redimidos, o la sangre se hizo efectiva después de que creímos, pero fue derramada por nosotros aún sin haber creído. Ya Jesucristo había muerto por toda la humanidad, y no muerto solamente por un grupo escogido, sino que muere por todo el mundo. Antes de Jesucristo, ¿en qué esperaban o qué hacían para tener como esa salvación? Básicamente en la ley de Moisés, en obras, como dice que en los mandamientos, el que hiciere estas obras vivirá, ¿cierto? El que hiciere esas cosas vivirá. Entonces, más que todo es en la ley de Moisés, no en la sangre de Cristo. Ahora, hay unas ciertas profecías sobre el Señor Jesucristo todavía, pero no eran reveladas, ni siquiera los profetas entendían muy bien qué era lo que estaban hablando. Y entonces, con lo que pasa con el rey Ciro, que era una especie de Jesucristo, con Isaías lo profetizó, entonces él cómo hacía ¿qué hizo para poder, salvar? Porque si era como usted dice, Jesucristo salvó, ¿cierto? Salvó, pero en el sentido de que sacó a la gente de la esclavitud, pero no salvó sus almas. Como Jesucristo sacó a la gente de la esclavitud, de esa cautividad que estaban en Babilonia, pero sus almas no fueron salvadas. En ese sentido es un tipo del Señor Jesucristo. Como físico, ¿sí? Como físico, sí. Y tenemos que volver a hablar del asunto de las dos manifestaciones, o de los dos cumplimientos proféticos, ¿cierto? El cumplimiento espiritual, que digamos se ha venido cumpliendo, y el cumplimiento físico. Lo vimos en Pentecostés, ¿cierto? En Pentecostés hay una especie empieza el milenio, empieza una especie de cumplimiento, pero faltarían las cosas físicas en Pentecostés. Está solamente como la parte espiritual, una entradita, ¿cómo le llaman cuando uno va a comer? Un aperitivo, ¿no? Un aperitivo, sí, para entrar antes de la comida, ¿cierto? Pero falta la comida principal, que sería lo físico. Bueno, entonces aquí tenemos que el Señor muere por toda la humanidad, y también en 1 Pedro 3, que es algo importante, el versículo 24, que es el versículo que se puede cruzar con el versículo 5 de Isaías 53, dice el versículo 5 de Isaías 53: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hubo cura para nosotros. Y
24 dice, Él mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros siendo muertos a la justicia siendo muertos a los pecados, viviésemos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. 2 Pedro 2.25, 1 Pedro 2.25, 24. Entonces 1 Pedro 2.24 sería el versículo que se puede directamente relacionar con Isaías capítulo 53, versículo 5. En Isaías 53:5 entonces nosotros podemos pensar que por la sangre del Señor Jesucristo, por la muerte del Señor Jesucristo, hay una salud física, y por 1 Pedro capítulo 2 versículo 24 nosotros entendemos con mucha claridad que es una salud espiritual, o sea que hay una sanidad de los pecados, lo que indica entonces que también faltaría ese segundo cumplimiento de la profecía, que sería la salud física. Entonces en este momento el que recibe a Cristo no recibe salud física, pero recibe salud espiritual. Faltaría cuando el Señor Jesucristo venga entonces y estemos en su gloria, dice la Biblia que no habrá enfermedad, no habrá nada, y habrá una salud física. Entonces los carismáticos y pentecostales utilizan ese versículo para decir que no se tienen por qué enfermar, que ellos ya tienen que estar aliviados porque por su llaga hemos sido sanados, hemos sido curados. Pero es porque ellos, nuevamente les digo, es como que asumieran que todas esas cosas del reino de Dios y de la Nueva Jerusalén y de lo que, como si estuvieran actuando ya. Ellos lo ven como si estuvieran actuando ya. Entonces vemos a los pentecostales muy diciendo que la sangre de Cristo los sana de toda enfermedad, pero de todas maneras van a los hospitales, de todas maneras se enferman, los pastores tienen que pagar seguro médico, todas esas cosas. Y es simplemente porque no dividir la Biblia de la manera correcta. La salud que se da es la espiritual. En este momento, de acuerdo a 1 Pedro capítulo 2, del versículo 24. Entonces por eso es importante relacionar ese versículo con Isaías 53, versículo 5. Dice el 6, todos nosotros nos perdimos como ovejas. Bueno, el 7, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo, plaga a él. Y puso con los impíos su sepultura y su muerte con los ricos, aunque nunca él hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ese versículo 9 nos recuerda entonces que el Señor Jesucristo, entre otras cosas, dice que fue crucificado entre dos ladrones y fue enterrado en un lugar de los ricos, en una cueva de los ricos. Fue crucificado entre dos ladrones y enterrado en una cueva de los ricos. Ahí dice, puso con los impíos su sepultura y su muerte con los ricos. Parece que fuera lo contrario. Entonces, miremos Mateo 27, miremos Marcos 15. Marcos 15, versículo 28. Ese es el versículo 9. ¿Cómo dice? 15, 28 de Marcos, 27 y 28. Y crucificaron con él dos ladrones, uno a la mano derecha y otro a su mano izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, con los impíos fue contado. Fue contado, con dos ladrones. Fue contado. Y leamos Mateo 27. Mateo 27. Versículos 57 al 60. Dice, y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, el cual también era discípulo de Jesús. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que el cuerpo se le diese. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro suyo nuevo, que había labrado en la roca y revuelta
crucificado entre dos ladrones. Volvamos a Isaías 53, el versículo 9. Con los impíos su sepultura y su muerte con los ricos. ¿Verdad que parecería pues como al contrario? Entonces habría como que ir descifrando un poquito ese asunto, ¿cierto? Habría que ir descifrando, porque recordemos que uno de los ladrones se convirtió estando en la cruz. Uno de los ladrones se convirtió. Y recordemos también que los ricos, o el rico que lo bajó, pues ellos también, digamos que lo abandonaron de algún momento. Solamente fue cuando ya fueron a bajarlo que dieron testimonio de su fe o algo así, de alguna forma. Entonces, es un poquito enredado decir eso, pero el asunto es que estuvo entre ricos y ladrones en el momento de su muerte. Es como lo que nos cumple ahí la profecía del versículo 9. El versículo 10 dice: con todo eso Jehová le quiso moler, sujetando la enfermedad. Cuando hubiera puesto su vida por expiación, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Entonces tenemos esta palabra expiación acá, que la tenemos que relacionar con otra palabra, que sería la palabra enfermedad. Y lógicamente muerte. Lo que nos dice que el Señor Jesucristo se enfermó, porque dice le sujetó a enfermedad. Cuando estaba en la cruz, cuando estaba muriendo, pues tiene que haberse enfermado, ¿cierto? Eso es lo que, porque si no se hubiera enfermado, pues no hubiera llegado a la muerte. Así sea que uno se enferme de un infarto rápidamente, pues está enfermo. Entonces el Señor se enfermó, aunque hay gente que piensa que por ser cristiano nunca se va a enfermar. Vea que el Señor mismo se enfermó siendo Dios, ¿cierto? Siendo Dios en carne, y esa carne se enfermó, esa carne se enferma. Eso es muy importante. Versículo 11: del trabajo de su alma verá y se hartará, y con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Yo me preguntaba por qué dice con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Porque es como si pensaba yo, como si él conociera, entonces, porque él conoce mucho, él va a justificar a los demás. Y parece ser lo contrario, parece ser el que lo conozca a él será justificado. Por eso, con el conocimiento de Cristo es que la persona se puede justificar, el que conozca al Señor Jesucristo. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Y eso de que el que conozca a Jesucristo será justificado, lo podemos ver en Juan capítulo 17. Juan 17, versículo 3. ¿Quién quiero leer, por favor? Juan 17, 3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. La vida eterna es que te conozcan a ti y a Jesucristo. Ahora, ahí tenemos el asunto importante de las Biblias, de las versiones de la Biblia. Porque, por ejemplo, hay versiones de la Biblia que ahí no dicen enfermedad, en el versículo no dicen enfermedad, dice dolores, dice otra cosa, y no muestra que el Señor se enfermó. Yo creo que las versiones más nuevas no muestran eso, que el Señor se enfermó. Y en Juan 17:3, la versión de los testigos de Jehová no dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, sino que dice que la vida eterna es que adquieran conocimiento de ti. O sea que uno se salvaría conociendo mucho de Dios, ¿cierto? Conociendo mucho de Dios. Casi que los que estamos más salvados en la iglesia somos los que estudiamos en el instituto bíblico. Los demás están perdidos, ¿cierto? Porque se salva el que está conociendo de Dios. Y por eso ellos normalmente están estudiando libros. Ellos dicen, vamos a ir a un servicio a estudiar un libro. Hoy vamos a estudiar este libro, mañana vamos a estudiar este otro libro. ¿Por qué? Porque están adquiriendo conocimiento. Pero aquí no dicen que adquirir conocimiento, dices conocer a Dios. Entonces uno puede conocer a una persona sin adquirir conocimiento de la persona, pero ya la conoce. Yo conozco al gobernador, ¿cierto? Digamos, o lo conocí al gobernador, pero
no sé mucho más de él, ¿cierto? Pero lo conocí. Ya la salvación es por conocer, por tener una relación con esa persona. A medida que esa relación con esa persona se va dando, pues uno va conociendo más de esa persona. Pero la salvación es, digamos, por lo primero, por conocer a la persona, una relación personal. Versículo 12: por tanto yo le daré parte con los grandes, y a los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida a la muerte y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Muy bien, entonces terminamos ese capítulo 53, que es el capítulo del siervo de Jehová. El capítulo 54 y el capítulo 55, digamos que son capítulos sencillos, digámoslo así de esa manera, que van a hablar de la restauración de Israel nuevamente, que es lo que estamos viendo en este final de Isaías, la restauración de este pueblo. Vamos a leerlos de todas maneras, y si tengo algún comentario lo haré sobre el capítulo 54 y el 55. Dice así: alégrate, oh estéril, la que no paría, levanta canción y jubila, porque más serán los hijos de la dejada que los de la casada, dijo Jehová. Ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tus tiendas sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas. Porque a la mano derecha, a la mano izquierda, has de crecer, y tu simiente heredará naciones, y habitarán las ciudades asoladas. No temas, que no serás avergonzada, y no te avergüences, que no serás afrentada. Antes te olvidarás de la vergüenza de tu mocedad, y de la afrenta de la viudez no tendrás más memoria. Podemos pensar entonces que está hablando de Jerusalén, que está hablando de la ciudad de Sión, que lo está mirando como una mujer. Porque tu marido será tu hacedor, Jehová de los ejércitos su nombre, y su redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Nuevamente entonces vemos ahí que está hablando de la metáfora del matrimonio, ¿cierto? Tu marido será Jehová. Y acá nos confirma que es Israel, porque Dios es el esposo. El esposo, sí, claro. Porque como mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como mujer hermosa que es repudiada, dijo el Dios suyo. Por un momento pequeño te dejé, mas con grande misericordias te recogeré. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna habré misericordia de ti, dijo tu Redentor Jehová. Porque esto me será como las aguas de Noé, que juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así también juré que no me enojaré más contra ti, ni te reñiré. Como dice la Biblia, que el mundo no va a volver a ser anegado por algo, que vuelve y repite Dios eso, ¿cierto? Que él no va a ser anegado por algo el mundo, ni va a ser la destrucción por agua, sino por fuego. Versículo 10: porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas mi misericordia no se apartará de ti, ni el concierto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que ha misericordia de ti. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbúnculo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, y tus puertas de piedras de carbúnculo, y todo tu término de piedras de codicia. Y todos los hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no la temerás, y de temor, porque no se acercará de ti. Si alguno conspirare contra ti, será sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo críe al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca las herramientas para su obra, y yo crié al destruidor para destruir. Toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará, y a toda lengua que se levantare contra ti en juicio condenarás. Entonces es como toda arma forjada, dice, toda herramienta que fuere fabricada contra ti tampoco prosperará, porque Dios es el que hizo al herrero, Dios es el que hizo a los que hacen esas armas. Entonces dice, cualquiera que vaya a hacer guerra a usted no va a prosperar, porque yo soy el que hice a esas personas. Entonces yo soy el que manejo a esa gente como las quiera manejar. Dice el 16: yo crié al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra. Yo crié al destruidor para destruir. Entonces es Dios mismo el que hace las cosas. Entonces no tengamos, le dice Dios a su pueblo, no tenga miedo de que viene un ejército con muchas armas, porque al fin y al cabo yo crié a esas personas que hicieron esas armas. Entonces, así como ellos con esas armas pueden llegar a destruirlo, yo puedo destruirlos a ellos, porque yo soy el que los formé a ellos, ¿cierto? Yo soy el que los formé a ellos, entonces puedo acabar con ellos tranquilamente. Esta es la heredad de los siervos de Jehová, y su justicia de por mí, dijo Jehová.
Muy bien, el capítulo 55. Oh, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis dinero no en pan y vuestro trabajo en no por hartura? Oídme oyendo y comed del bien, y deleitarse a vuestra alma con grosura. Abajad vuestras orejas y venid a mí, y oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros concierto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo le di por testigo a pueblos, por capitán y por maestro a pueblos. He aquí que a nación que no conociste llamarás, y naciones que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras se halla, llamadle entre tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el varón inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será grande para perdonar. Porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos como mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, más harta la tierra, y la hacen engendrar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, mas hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces miren que la comparación que hace con la palabra es como con la lluvia y con la nieve, ¿cierto? Entonces es como que esa palabra cae en esa tierra, como cae la lluvia y como cae la nieve, y va a ser una obra. Que después entonces de que cae esa agua en la tierra, entonces brotan las matas, ¿cierto? Brotan las flores. Entonces la palabra siempre está haciendo una obra. Esa es la comparación, es una palabra eficaz. Entonces dice, no volverá a mi vacía, porque va a ser la obra que yo mande para hacer. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo aplaudirán con las manos. Esa es una de las canciones que cantamos aquí en la iglesia también, ¿cierto? Con alegría saldréis y en paz retornaréis. Entonces, está hablando también como ese pueblo que se fue y va a volver en paz, ¿cierto? Y está la metáfora Físicamente. de que va a volver, sí, pero creo que de los collados levantarán canción y los árboles aplaudirán. Creo que viene a ser una metáfora como de que todo va a estar muy bonito, porque mire que él hizo la comparación con la lluvia, ¿cierto? Como que va a ser una tierra florecida, va a ser una tierra especial, va a ser una tierra muy maravillosa a donde ellos van a retornar. Y eso sería lo que quiere decir como que los árboles del campo aplaudirán, y los collados cantarán. Es como en el sentido de que van a estar muy bonitos, ¿cierto? Va a ser una cosa especial. En el lugar de la zarza crecerá haya, y en el lugar de la ortiga crecerá arrayán. O sea, en lugar de rastrojo va a crecer plantas, buenas plantas. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Muy bien, entonces este capítulo 55 yo creo que nosotros lo podemos describir en dos. Una primera parte es como la invitación al arrepentimiento, pensaría yo, porque los que estén sedientos vengan, beban, tomen, ¿cierto?, agua de vida. Es como una invitación al arrepentimiento. Y la otra sería entonces como este asunto del retorno, ¿cierto? El retorno de este pueblo a su tierra. Ok, vamos al capítulo 56. Viendo pues que Israel siempre ha sido el pueblo escogido, sí. Cuando a veces decimos que la tierra de Adán y Eva, uno podría decir, según la Biblia, que este es el lugar donde se da con una sola vez. Bueno, terminen sus preguntas, no las de Israel, viendo que Israel es el pueblo escogido de Dios, entonces la Biblia nos dice de que ese es el lugar. El paraíso. El paraíso. No. Inclusive parece más cerca de que el paraíso sea
Vamos entonces al capítulo 56. Capítulo 56. Dice así, capítulo 56. Así dijo Jehová, guardad derecho de hacer justicia, porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciere y el hijo del hombre que tomaré esto, que guarda el sábado de contaminarle y que guarda su mano de hacer todo mal. Y no diga el hijo del extranjero allegado a Jehová diciendo, apartando me apartará Jehová de su pueblo, ni diga al castrado, he aquí que yo soy árbol seco. Dos cositas entonces acá que son importantes. La primera, en este capítulo 56, es que volverá el sábado. Volverá el sábado porque mire que dice que guarda el sábado de contaminarle. Se volverá el sábado. Y la segunda, que el extranjero y el castrado, dice ahí, pues no estarán mal delante del pueblo. Acuérdense que hay un texto, yo no recuerdo exactamente, pero hay un texto en Éxodo, en Deuteronomio, que dice que el castrado no puede hacer parte del pueblo. El castrado no podía ser parte del pueblo de Israel. Eso lo vimos cuando hablamos de Etiopía. ¿Recuerdan? El castrado no podía ser parte del pueblo de Israel. Y que el primer salvado gentil fue un castrado, que era el eunuco etíope, que si era eunuco era castrado. Entonces que ya el castrado empieza a ser parte de ese pueblo, digámoslo ahora, espiritualmente hablando, ya el castrado empieza a ser parte de ese pueblo. Y Dios dice acá, ya el castrado no se va a sentir mal en el pueblo, va a ser parte de ese pueblo. El gentil también, el extranjero también va a ser parte de ese pueblo. Como decíamos, como a las naciones, ¿cierto? Las naciones van a esperar en él, las islas van a esperar en él. Y el otro asunto es el del sábado, que como dice acá, el que guarda el sábado de contaminarle. Entonces tenemos como este asunto del sábado, en que el sábado fue el día que Dios descansó. La Biblia dice que Él hizo el mundo en 7 días, el primero es el domingo, y el sábado Dios descansó y lo santificó como un día para descansar. Y que en Éxodo, miren conmigo, Éxodo 31. Éxodo 31. Versículo 16. 15 y 16. ¿Quién lo lee, por favor? Éxodo 31, 15 y 16. 6 días se hará obra, y el séptimo día, sábado de reposo, será santo a Jehová. Cualquiera que hiciere obra del día del sábado, muriendo morirá. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, haciendo sábado por sus edades, pacto perpetuo. Pacto perpetuo, ¿cierto? Entonces, como dijimos que los pentecostales cogen Isaías 53, 4 para decir que uno no se enferma, porque es como que ellos se vieran ya en el milenio, ¿cierto? Ya diciendo, no, por su llaga fue curado, entonces no me enfermo. Los adventistas del séptimo día cogen estos versículos para decir que hay que guardar el sábado, porque dice que es un pacto perpetuo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este momento es como si el mundo estuviera en la cautividad. Entonces el sábado en este momento no es algo que se tenga que cumplir, se empezará a cumplir después, porque el sábado volverá. O sea, cuando vuelva Dios a reinar el mundo, entonces Dios va, el día de reposo, digámoslo así, o el día de ir a congregarse o lo que sea, sería el sábado. En este momento no hay un llamado, un mandato para que sea el sábado, y lo podemos ver en Colosenses. Capítulo 2. Colosenses capítulo 2, el versículo 16.
Ese de Éxodo no es comparado con ese. Sí, podría compararse, pero para decir en la situación en la que estamos, en el momento en el que estamos. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida o en parte, de día de fiesta o de luna nueva o de sábados. ¿Sí qué dice? De luna nueva, de fiesta o de sábados. Nadie los juzgue porque no están guardando el sábado, por decirlo de esa manera, ¿cierto? Nadie los juzgue en este caso porque están guardando el sábado. Sabemos que el sábado volverá porque la Biblia vuelve a decir que volverán los sacrificios. Entonces, por ejemplo, los adventistas ellos dicen: vean que el sábado es perpetuo, volverá el sábado, sí, pero también dice que volverán los sacrificios, y ellos no hacen sacrificios. Entonces, otro grupo, por ejemplo, los israelitas, que ellos quieren sí ser con todo como tiene que ser según ellos, entonces hacen los cultos el sábado, pero también hacen sacrificios, o sea, también matan animales y esas cosas. En Santander de Quilichao, aquí en Colombia, la Biblia dice que volverán los sacrificios en el milenio. Ahí es donde se habla de... Entonces, ¿nosotros qué venimos a hacer? Nosotros venimos a hacer una iglesia neotestamentaria, no una iglesia del milenio, porque el milenio vamos a estar en el cielo, ni una iglesia de la ley, sino una iglesia del Nuevo Testamento, y que es capaz de dividir la Biblia en las etapas que está dividida. ¿Sí me entienden? Entonces, ni estamos en el reino ya, como dicen los testigos de Jehová, que ya estamos en el reino, ni creemos que no tenemos enfermedades, como dice Isaías capítulo 53, que porque por su llaga nos curó, sabiendo que 1 Pedro 2, 25, 24 dice que es una sanidad espiritual y que esa sanidad física será en un tiempo, en el tiempo de la segunda venida, o en el tiempo milenial, o en el fin del mundo, digámoslo así, en el fin de este sistema, de este mundo. Entonces, yo pienso que el sistema religioso está enredado porque no ha mirado la Biblia, ¿cierto? Pienso que uno dice una cosa, otro dice otra cosa, otro dice otra cosa, y de acuerdo a eso cada uno está pensando que es la religión verdadera. No miran a Cristo, sino que miran su religión para decir cada uno que es la religión verdadera. Entonces, volvamos a Isaías 56 y miren lo que dice el versículo 5. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que a los hijos y a las hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que se llegaren a Jehová para ministrarle y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, todos los que guardaren el sábado, contaminarle y tomaren mi concierto. Miren ahí otra vez hablando del sábado, ¿cierto? Para los extranjeros. Yo los llevaré al monte de mi santidad y festejarlos en la casa de mi oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Sí ve que vuelven los sacrificios? En el milenio, si se da cuenta, vuelve y dice: sus holocaustos y sus sacrificios, los de los extranjeros, serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. De todos los pueblos, los extranjeros, todos los que están ahí, no importa quiénes sean, podrán llegar a la casa de Dios y hacer los sacrificios. Pero esto no es malo delante de Dios. ¿Qué es malo? Sacrificios. De animales. ¿Cómo vuelve a retornar? Vuelve a retornar los sacrificios de animales. Dios los quitó por Jesucristo. Dios los quitó por Jesucristo. Pero aparecen nuevamente en el milenio, van a volver a aparecer. No estamos muy seguros para qué. Hay gente que piensa que los sacrificios van a ser como recordando lo que hizo Jesucristo, recordando lo que él antes había hecho, pero no estamos muy seguros para qué, o qué es lo que Dios va a explicar a través de los sacrificios. Pero lo que sí podemos estar pensando entonces es que Dios tiene que volver a explicarle al mundo para qué murió Jesucristo. Entonces la mejor manera es a través de mostrarle los sacrificios, en este caso de animales. Por ejemplo, la gente no entiende muy bien, bueno, pero ¿por qué murió Jesucristo? Entonces, una explicación muy sencilla es: si usted hace un pecado, tiene que pagar por el pecado. ¿Sí o no? Si usted infringe una ley, tiene que pagar por esa ley. Dios le dijo al pueblo: si ustedes cometen un pecado, tienen que pagar. ¿Cuál es la manera de que nunca lo vuelvan a cometer? Los tengo que matar. Si yo los mato, nunca volverán a cometer el pecado. Ahora, el pueblo dice: no nos mate. Entonces mátenme uno de sus animales preferidos, el más gordo, sacrifíquenlo. O sea, sacrificar no es en el sentido del animal, sino: uy, yo me sacrifico, que tengo que matar a mi mejor animal porque tengo que derramar una sangre que era mi sangre. Entonces, ¿cómo volver a explicar eso? Entonces ya Jesucristo dice: ya no hay que sacrificar animales porque el Cordero de
digamos que la única época en que hay una salvación totalmente por la gracia es en esta época. De resto, vemos sacrificios, vemos mandamientos, vemos ley. En esta época es donde vemos una salvación puramente de gracia, sin mandamientos, sin sacrificio, o sea, espiritual. No le tienen a uno que estar recordando los mandamientos, como en el catecismo. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿Cuál es el tercero? No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro, como en el catecismo. No, ahora no los tienen que estar recordando hoy porque es Dios el que está recordándole a uno cada momento lo que es bueno y lo que es malo, el Espíritu Santo. Entonces ahora es un asunto espiritual, ¿cierto? Espiritual. Y tanto nos damos cuenta de que eso es así, que mire que cuando la persona espiritualmente no está bien, ni vuelve a la iglesia, o sea, se va como alejando un poquito. ¿Por qué? Porque se entiende, se reconoce así. Eso para mí no es asunto de tristeza, pero también es asunto de verificar la Biblia, ¿cierto? De que se está verificando incluso la salvación de una persona. Pero cuando una persona sigue en pecado y sigue muy normal, muy campante, es donde uno tiene, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cierto? Porque está así tan normal y tan campante si no está bien con Dios. Versículo 8. Dice el Señor Jehová, el que junta a los echados de Israel, aún juntaré sobre él sus congregados. Verso 9. Todas las bestias del campo venid a tragar, todas las bestias del monte, sus atalayas, ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, dormidos, echados, aman el dormir. ¿Qué era lo que eran atalayas? Pero anunciadores, los que se paraban allá. Vienen los ejércitos, están bien, cuidado que no me guerra, los que se paran en la torre. Entonces están anunciando. Entonces dice, los atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Imagínense, un perro mudo, no es un perro mudo. Pero no ladra. Entonces de esa manera Dios compara a esa gente que no le están anunciando al pueblo la verdad. Son unos perros mudos. No hacen nada, se mantienen en la oficina, nunca predican, nunca enseñan, no hacen nada. Viven la vida de sibarita, ¿cierto? De paseos y de viajes y de esas cosas, pero son unos perros mudos. No pueden ladrar, dormidos, echados, aman el dormir. Me acuerdo de un novio que tenía Diana, cuando yo la conocí, ella tenía un novio que era un pastor. Y llamaron al pastor de él y le dijeron, vea, porque él tenía como la casa aquí en Valparaíso, creo que, y la señora que le prestó eso, que vivía arriba. Entonces llaman al pastor y le dicen, vea, ese hombre no hace sino dormir, se levanta al mediodía, el pastor que nos mandó. Entonces el pastor de él lo echó usted va a Valparaíso, va a dormir. Al mediodía se levanta, no, si quiere levántese a orar temprano, salga a hablar con la gente en el parque, lleve tratados, haga alguna cosa. Pero aquí lo están sosteniendo, lo están manteniendo, y usted lo que hace es que se levanta al mediodía del sueño. Y se les cambia el sueño, entonces ya se acuestan a la 1 de la mañana, porque es cierto, entonces les cambia. ¿Qué les dice Dios? Aman el dormir. Vea qué cosa tan dura la que da Dios sobre eso, porque lo que Dios ama es que, como el trabajo. Sí, mal trabajo. No los perros echados durmiendo. Eso es lo que está diciendo. Eso atalaya, los que nos tenían que anunciar, son los perros echados durmiendo, rascando las pulgas. Y aquellos perros animosos, ¿por qué les dice animosos? Vean que es un lenguaje muy pesado. ¿Por qué les dicen animosos? Porque están buscando una perra. ¿Sí o no? Aquellos perros animosos no conocen altura. Y los mismos pastores no supieron entender. Todos ellos miran a sus caminos, cada uno a su provecho, cada uno por su cabo. Venid, tomad el vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, mucho más excelente. No, están en la lujuria, ¿cierto? Están dormidos, echados, viviendo de lo que da la comunidad, ¿cierto? Digámoslo así, rascándose y buscando una perra. Pues hablando de los perros, buscando una perra y buscando mujeres. Mientras que el que está trabajando en el esfuerzo, no tiene tiempo, ese por la noche con su mujer que llegó algo, pero ese tiene que estar en ese, esforzado. Listo, vamos al 50. Dios habla muy pesado, Dios habla muy. A veces yo quisiera que Dios hablara más suave, ¿cierto? Es muy desasosegante, si Dios es desasosegante. Yo quisiera que Dios más tranquilo, Dios mío, más tranquilo la cosa. Pero bueno, entonces en el capítulo 57.
es una palabra que esté muchas veces en la Biblia. Entonces es muy importante porque parece una profecía. Hay pastor, va a haber pastor en el futuro, los modos ladrones, les gusta dormir, estar echados. Sí, porque me imagino que como en ese tiempo se utiliza tanto los animales, me imagino que se refería a las personas que cuidaban. Que cuidaban como pastores, sí. Es como una profecía, ¿cierto? Mirándolo hacia el futuro. Es muy bonito eso. Vamos a muy bonito, pero muy desasosegante. Capítulo 57. El 57, 58 y 59. Bueno, más bien 57 y 58 también yo creo que son capítulos fáciles de entender. Los voy a leer de corrido y en el momento en que si tienen una pregunta me la hacen, cualquiera de ustedes cuatro. Yo no sé, tú puedes ver ahí el tablero, pero no. ¿Puedes leer o no? ¿Sí? Bueno, por si te toca ahí mirar. Entonces, ¿qué les decía? Entonces, yo pongo el ver aquí, más bien para que vea el tablero. Yo creo que ahí lo va a ver. No me tiene que ver a mí tanto. Ahí te queda mejor, ¿cierto? Ahí. Eso, listo. Entonces, ¿qué les iba a decir? Vamos a leer el 57. Perece el justo y no hay quien eche de ver, y los varones piadosos son recogidos y no hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido el justo. Vendrá la paz, descansarán sobre sus camas todos los que andan delante de él. Y vosotros llegaos acá, hijos de la agorera, generación de adúltero y de la fornicaria. ¿De quién escarnecisteis? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y arrancasteis la lengua? Vosotros no sois hijos rebeldes y mente mentirosa, que os calentáis con los alcornoques debajo de todo árbol sombrío, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos. Es muy importante siempre que ustedes lean la Biblia entender el asunto de los cultos que se hacían en los bosques. Siempre los bosques tienen como ese asunto, pero Dios está muy preocupado por la idolatría que hay en los bosques, y eso pasa en todo el mundo. Aquí van allá a una cruz, aquí arriba subiendo, siempre es como tirando hacia el bosque. Entonces dice Dios, están debajo de todos los árboles, porque allá debajo del árbol que les da sombra, ahí hacen su culto. Y Dios dice que eso es una fornicación contra Él, ¿cierto? Están adulterando contra Él. En las polidas peñas del valle es tu parte, estas son tu suerte. A estas también derramaste derramadura, ofreciste presente. No me tengo que vengar de estas cosas. Sobre el monte alto y enhiesto pusiste tu cama, allí también subiste a sacrificar sacrificio. Y tras la puerta del umbral pusiste tu memorial. Porque a otro que a mí te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama, hiciste con ellos alianza. Amaste su cama donde quería que veías. Cuando dice como tras la puerta del umbral pusiste tu memorial, ¿qué significa enhiesto? De pie. Tras la puerta del umbral pusiste tu memorial, también nos puede remitir a que detrás de las puertas, detrás de sus puertas, ponían un recuerdo de su ídolo, que también es algo del hombre religioso, ¿cierto? Detrás de la puerta de su casa ponen un recuerdo de su ídolo, una virgen, una cruz, una penca sábila, una pata de un conejo, cualquier cosa ahí detrás de la puerta como para que cubra la casa. Entonces la gente entra y ve, es una herradura y eso que hay. Eso es una cosa muy del hombre religioso. El hombre es religioso, el hombre de alguna manera, ¿cierto? Yo tengo una amiga que hace mucho que no hablo con ella, pero ella no era católica ni nada, ni cristiana, pero ella siempre decía, yo por ejemplo todos los días hago el Padre Nuestro, porque esa oración me llena. O sea, es como una necesidad de hacer algo, una necesidad de hacer algo religioso, ¿cierto? Entonces aquí dice, detrás de la puerta pones tu memorial, porque a otro que a mí te descubriste, y subiste y ensanchaste tu cama. Entonces Dios habla como un esposo y está diciendo, resulta que usted se le descubrió, se le desnudó a otro y lo metió en la cama, sabiendo que ahí tenía que estar yo. Así está hablando Dios, ahí tenía que estar yo. Hiciste con ellos alianza, amaste su cama donde quería que veías, donde cualquier parte más. Y fuiste al rey con óleo y multiplicaste tus olores y enviaste tus embajadores lejos y abatiste hasta el profundo. Entonces
dice, multiplicaste tus olores, es como se puso perfumes y esas cosas, y enviaste tus embajadores lejos, o sea, los hijos que se vayan, el esposo que se vaya, y todos quedan, necesito estar sola aquí este día en la casa, ¿cierto? Y abatístete hasta el profundo, o sea, fue hasta lo peor. En la multitud de tus caminos te cansaste y no dijiste, no hay remedio. Hallaste lo que buscabas, por tanto, no te arrepentiste. ¿Y a quién reverenciaste y temiste? Porque mientes. Que no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. No he yo disimulado y nunca me has temido. O sea, Dios dice, vean, yo he disimulado, yo sabiendo que conocía las cosas y he disimulado, pero usted nunca ha temido. Este es un buen pasaje para predicar sobre el adulterio. Me parece a mí, es un pasaje, aunque es muy duro, muy fuerte, pero un buen pasaje sobre el adulterio. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Entonces un día Dios va a publicar lo que está haciendo. Cuando clamares, libren de tus allegados, que a todos ellos llevará el viento, tomará la vanidad, mas el que en mí espera tendrá la tierra por heredad y poseerá el monte de mi santidad. Y dirá, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, que tengo por morada la altura y la santidad, y que con el quebrantado y abatido espíritu habito, para hacer vivir el espíritu de los abatidos y para hacer vivir el corazón de los quebrantados. Porque no tengo de contender para siempre, ni para siempre me tengo de enojar, porque el espíritu por mí fue vestido y yo hice las almas. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me ensañé, y fue el rebelde por el camino de su corazón. Sus caminos vi, sanarle y pastorearle y darle consolaciones a él y a sus enlutados. Crió frutos de labios, paz al lejano y cercano, dijo Jehová, y le sanó. Mas los impíos como la mar en tempestad, que no se puede reposar, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Al final vuelve como Dios a decir, tendré misericordia. Es decir, mi esposa adulteró con esos dioses, ¿cierto? Lo echó en la cama, pero yo volveré a estar con ella. Volveré y me reconciliaré con ella, tendré misericordia, pero el que quiera seguir en su impiedad, pues ahí quedará y no tendrá paz, porque no va a haber paz para los impíos. Entonces tenemos en el capítulo 57 un capítulo. ¿Cómo lo podríamos poner ese capítulo 57? Como la infidelidad, ¿cierto? Un capítulo sobre la infidelidad. Fidelidad del pueblo. Y un llamado a la fidelidad. Llamado a la fidelidad, ¿cierto? Son infieles, pero Dios los está llamando a que vuelvan, a que sean fieles. El capítulo 58 es más o menos, pues no es tampoco tan enredado, tan difícil. Vamos a leerlo. Clama a alta voz, no detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como nación que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado el derecho de su Dios. Pregúntenme derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. Dios dice, ellos parecen que nunca hubieran pecado, porque son preguntándome justicia y preguntándome como si no hubieran pecado, preguntándome a ver qué es lo que usted va a hacer, como si nunca hubieran hecho nada malo. ¿Por qué ayunamos si no hiciste caso? Humillamos nuestras almas si no lo supiste. He aquí que en el día de vuestro ayuno ayunáis lo que queréis, y todos pedid vuestras haciendas. O sea, dice que ayunos son el que ustedes hacen. Ustedes ayunan de lo que quieren. Me imagino que comerían una cosa, otra no. O sea, ayunan como quieren. Y cuando están ayunando empiezan a pedir más haciendas, más cosas. ¿Qué ayuno es ese? He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir del puño malamente. No ayunéis como hasta aquí, para que sea oída en lo alto vuestra voz. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de saco y ceniza. Esto llamaréis ayuno y de agradable a Jehová. No es antes el ayuno que yo escogí, desatar los líos de impiedad, deshacer los haces de opresión y soltar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, que partas tu pan por el hambriento y a los pobres
suficiente, podemos decir eso en el capítulo 58, que es el del ayuno. Entonces, para Dios no es suficiente la piedad, sino también, ponlo aquí, sino también la caridad. ¿Por qué? Porque parece entonces que Dios dice, hay mucha gente piadosa que van a misa, que van a la peregrinación, que hacen las novenas, ahora cuando viene Navidad, ¿cierto? Que hacen las novenas, que van y visitan los monumentos en Semana Santa, que son muy piadosos, ¿cierto? Son personas muy piadosas, pero después de la piedad, ¿qué hacen? La inmoralidad. O son muy piadosos, pero no se acuerdan del pobre, no se acuerdan del huérfano, no se acuerdan de la caridad, ¿cierto? No asumen la caridad, solamente es piedad. Y eso pasa en mucha gente es simplemente piadosa, mucha gente religiosa simplemente es piadosa, pero no es caritativa, no es nada por el estilo, ni es moralmente buena. Tanto que usted ve tantas procesiones, tanta gente allá, tanta gente metida y ve mucha piedad, pero después los va a ver y son un desastre en sus vidas, muchos de ellos, no digamos todos, pero muchos son un desastre en sus vidas, son solamente piedad. Para Dios no es, Dios dice, no, para mí es muy importante la piedad, pero también la caridad, ayudar a la gente, ayudarle al huérfano, al pobre, a la viuda, no estar encima de todos los demás. Cuando hacen las cabalgatas para las parroquias católicas, para hacer las parroquias católicas, que es lo que uno ve ahí, trago, parranda, borrachera, pero hay una misa, hay unas cosas, y no es para ayudarle a los desamparados, necesariamente. Antes mucha de esa gente tiene mucha plata. Tener un caballo ya es tener plata, un caballo de paso. ¿Cuánto puede valer un caballo de paso, Sebastián? Más de 4 o 5 millones. Bueno, por lo menos. Y pues si no es muy malo, hay caballos que llegan hasta 30, 40. Me imagino que de más arriba de esos caballos, ¿sí o no? Entonces hacen cabalgatas, pero a ver, le están ayudando a la gente, antes le están robando muchas veces y oprimiendo más al débil, ¿cierto? Oprimiendo más al pobre. Dicen, no, eso no me sirve, ese ayuno, ese culto, no me sirve. Para Dios es abominable, aborrecible, ese tipo de culto. Entonces ahí tendríamos que cuidar. Yo creo que el aspecto en los evangélicos es parecido en el sentido, por ejemplo, que alguien tenga una empresa dentro de la iglesia. Entonces siempre el pastor esté orando por la empresa de esa persona, pero no esté preocupado por cómo le está pagando a los trabajadores esa persona, ¿no? Que Dios le bendiga a esa empresa y que esa empresa crezca más y de pronto tiene a los hermanos de la iglesia bien mal, ahí pagando lo que sea para que la empresa crezca. Entonces posiblemente ahí también puede haber algo. Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad reverdecerá presto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová te recogerá. Entonces invocarás y oírte a Jehová, clamarás y dirá, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad. Y si derramares tu alma al hambriento y ardares el alma afligida, en las tiendas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y pastorearte a Jehová siempre, y en las sequedades hartará tu alma, engordará tus huesos, y serás como huerta de riego y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Vea qué bonito. Si uno empieza a hacer caridad, Dios se encarga de uno de que eso no falte, ¿cierto? Que eso no falte. Si uno no está explotando a los demás, que eso a veces pienso yo que pasa también en la iglesia, los pastores explotan a la gente poniéndolo a trabajar. Nunca les van a pagar porque en la iglesia son pobres normalmente, pero les ponen a hacer 1000 cosas. Y al final hay gente que trabaja más que el pastor. Y la iglesia crece, está muy grande y todo. Está bonita la iglesia, pero están explotando a la gente. Y edificarán de ti los desiertos antiguos, los cimientos caídos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y le venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabra. ¿Este sábado será el del futuro o el del pasado? Este sábado de acá.
Sí, pero está hablando de ese momento, que ellos no lo estaban haciendo. Vea que es todo lo que, porque estaban ayunando, estaban en ese instante, estaban haciendo eso. Y el sábado no lo estaban haciendo, estaban profanando el sábado, pues cierto, estaban profanando el sábado. Entonces este sábado sí es del pasado, no es el sábado del milenio, es el sábado de ese tiempo, de ese momento. Versículo 14. Entonces te deleitarás en Jehová y hacerte subir sobre la altura de la tierra y hacerte comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Muy bien, entonces la heredad de Jacob es la tierra que le va a tocar a Jacob, la herencia. ¿Quién es Jacob? Israel. ¿Cuál es la tierra? La tierra